Muy bien, hermano, creo que puedo empezar, ¿no es cierto? Sí. Me estoy autorizando. Deseo invitarles a leer nuevamente en Jeremías capítulo 30. Vamos a leer los 10 primeros versículos, en realidad los 11 primeros versículos, y el objetivo de mi estudio es todo el capítulo, pero no creo que vamos a llegar muy lejos, ¿ya? Entonces, Jeremías capítulo 30, versículo 1, dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo, así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, porque aquí vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá, porque así ha dicho Jehová. Hemos oído voz de temblor, de espanto, y no de paz. Inquirid ahora, preguntad ahora, y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus caderas, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré el yugo de su cuello y romperé sus ataduras, sus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová. Destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. A ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. En realidad, debía haber leído hasta el final del capítulo y un versículo más, el 31:1. Ese es el primer capítulo. Podríamos decir que Jeremías del 30 al 33 se divide en tres partes. La primera, 30 y 31, el regreso
de los cautivos. El 32, una parábola o una ilustración de lo que significa la restauración de Israel y Judá. Y en el capítulo 33, las condiciones que ellos van a tener en esos días. Todo este trozo del 30 al 33 se le llama el libro del consuelo de Jeremías, 4 capítulos. Y lo que pasa es que Jeremías ha anunciado juicios terribles, y quiere que los que van a ser disciplinados, castigados, tengan consuelo, que esta disciplina tiene un propósito. Es un propósito de bienaventuranza, de salvación completa a un pueblo que se ha extraviado de sobremanera. Todo eso tenemos en este precioso libro del consuelo del capítulo 30, 31, 32 y 33. Queremos decir que en el capítulo 30, que es el que estamos estudiando, hay cosas que nosotros desde ya podríamos saber que son lecciones para nosotros. Primero, que Dios va a restaurar este pueblo, lo va a sacar de su pobreza y lo va a enriquecer materialmente. También ese pueblo va a ser liberado de la opresión de las naciones gentiles. Eso es muy importante. El maltrato que ellos han recibido y van a recibir, claro, a causa de su desobediencia, pero Dios utiliza a los gentiles para la disciplina, pero los gentiles actúan según su naturaleza despiadada, sin misericordia alguna. No lo hacen obedeciendo a Jehová, no lo hace con esa comprensión. Simplemente son crueles. Y Dios, después de que castiga a su pueblo, va a castigar a los otros. Eso sí o sí. Hay un texto en el Nuevo Testamento que dice que el juicio conviene que comience por su casa. Y si comienza por su casa, ¿en dónde aparecerán el resto, los que no son del pueblo de Dios? Nosotros somos todavía disciplinados por la actitud del mundo hacia la iglesia, hacia los creyentes. Y nosotros somos disciplinados, juzgados por ellos ahora. Pero después ellos serán juzgados, porque ellos no lo hacen en una actitud de rectitud delante de Dios, sino simplemente por odio, y por odio a Dios. Después, también hay otras cosas que tienen que ver con la amargura. Esa herida que queda en los corazones después de un trato que es injusto de parte de las naciones, de parte de la gente, de los gentiles.
El mundo maltrata al pueblo de Dios. Y un día vamos a ser liberados de ello, o a veces somos liberados de eso. Pero quedan los dolores y las amarguras. Aquí hay un pasaje en el cual el pueblo de Israel y Judá no han podido quitar sus dolores, sus amarguras, sus penas y hasta su odio. Y después nos encontramos con el marco del consuelo, y eso está al principio. Yo he venido de atrás para adelante, pero al principio lo que hay es que Dios va a poner término a ese castigo a Israel. Va a poner término. Y eso es lo primero que vamos a leer ahora. Todo lo anterior es para saber que este es un capítulo que tiene tantos temas que tienen una aplicación práctica para nosotros, pero que tenemos que entender de una vez por todas que Dios no está hablando de nosotros. La iglesia como tal no aparece en el Antiguo Testamento. Aquí donde está hablando de otro pueblo. Claro, como toda la escritura es inspirada por Dios y útil para nosotros, no quiere decir que toda la escritura hable de nosotros. No habla de nosotros. Habla de Israel. Yo creería que esa es una de las cosas que más cuesta darnos por enterado cuando leemos el Antiguo Testamento. Oigan, la Biblia habla tanto de Israel en el Antiguo Testamento y no habla nada de nosotros. Nosotros no estamos ahí. Nosotros estamos presentes desde el día de Pentecostés, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y de ahí para adelante existe la iglesia. Antes no existía. O sea, nosotros vamos a recoger nuestra comida a terrenos, a pastos que son de Israel, no de nosotros. Y usted dice, ¿pero cómo? Si Isaías 53 es la cruz de Cristo y para nosotros lo pensamos, lo meditamos y debemos seguir meditándolo muchas veces, ¿sí? Todo es verdad. Pero aún el Isaías 53 se trata de la conversión de los judíos, no de la iglesia. Ayer o antes de ayer estuvimos mirando ese pasaje que nosotros nos apropiamos, que dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y uno siempre dice, eso es la iglesia. Y tenemos que llegar a la convicción que eso no es la iglesia. Pero tendríamos que ajustar el asunto y decir que la iglesia es uno de aquellos grupos, digámoslo así, que son el fruto de la aflicción de su alma. Pero no es el primero. Mire, eso aparece en el capítulo 53. Pero si usted va al 52, el fruto ahí son los de Jerusalén convertidos. En el grupo 53 es el momento cuando los judíos se convertirán. Y en el capítulo 54
Son los mismos judíos, todo el pueblo de Israel y de Judá, que va a ser bendecido en el milenio. Y en el capítulo 55 son los gentiles que van a ser bendecidos también en el milenio. Cuando nosotros abandonamos el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, recién aparece la iglesia. Y somos el fruto de la aflicción de su alma, porque evidentemente Pedro ha predicado de la cruz de Cristo y se han convertido como 6.000 personas cuando les anunciaron la cruz de Cristo. Pero la cruz de Cristo fue anunciada en relación a Israel. Sin embargo, los que estaban escuchando eran o de Israel o eran prosélitos, o sea, aquellos gentiles que habían adoptado la religión judía. En realidad, gentiles solo llegaron a ser benefactores o beneficiarios de esta maravilla en Hechos capítulo 10, en la casa de Cornelio. Bueno, con eso queremos decir que los de la iglesia no somos los únicos que tenemos que ver con el fruto de la aflicción de su alma. Ese pasaje yo no pretendo quitarlo de la meditación de los creyentes, como que la iglesia es el fruto de la aflicción de su alma. Pero es muy importante saber que no estamos solos en eso, que Israel, que se convierte a Dios, que va a estar en el milenio, que los gentiles, que los creyentes de Jerusalén también son fruto de la aflicción de su alma. Y más todavía, que ellos son los últimos frutos, pero cuando está escrito, ellos eran los primeros frutos de la aflicción de su alma. Si fue porque lo rechazaron, que la salvación no vino a ellos como pueblo de Israel, no vino. Quedó postergada esa salvación. Ya, entonces nosotros tenemos que reconocer que el capítulo 30 habla de Israel. Y nosotros deberíamos estar contentos con todo lo que Dios hace por nosotros y por otros pueblos. Más aún debemos saber nosotros por el apóstol Pablo que Dios llamó a los gentiles para que nosotros fuésemos un instrumento para la conversión de los judíos. O sea, si no fuera el interés de los judíos, no habríamos estado con la salvación maravillosa que nosotros tenemos hoy. Ya, espero que me puedan seguir un poquito en eso. Yo sé lo difícil, a mí me ha costado mucho. Versículo 1, vamos a hacer una pasada rapidita. Palabra de Jehová. Eso es lo primero que nosotros vamos a hablar este capítulo 30 de Jeremías, y es palabra de Jehová que vino a Jeremías. Esa palabra venir es que vino presencialmente a Jeremías. O sea, la palabra de Jehová se presentó a Jeremías.
la palabra presencia de la palabra de Jehová está en esa palabrita, vino a Jehová, vino a Jeremías. O sea, esa palabra se hizo presente al profeta Jeremías. Quiere decir que antes que la dijera no estaba presente. Es ahí cuando Dios la dice que se le hace presente a Jeremías. Qué maravilloso saber que la palabra de Dios es tomada en la Biblia como si tuviera presencia o vida divina. Y a veces es un título de nuestro Señor Jesucristo. En el principio era el Logo, la palabra, que era con Dios y que era Dios. La palabra que después se hizo carne y habitó entre nosotros, se nos hizo presente, dicen los apóstoles, y dicen, y la hemos visto, y atestiguamos, y etcétera, hablan de la palabra como la persona del Señor Jesucristo. Ya, seguimos. Dice, así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. No había manera de que esa palabra siguiera presente en el profeta, porque el profeta, siendo hombre, había de morir. Entonces dice, escríbela en un libro. O sea, esa presencia de la palabra de Dios que vino a Jeremías fue traspasada a un libro, que es el libro que tenemos en nuestras manos y que comienza en este caso particular en el capítulo 30. Escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Por eso nosotros tenemos la Biblia entera, la palabra de Dios. Y si los antiguos tenían el Antiguo Testamento, nosotros de manera especial nos ha llegado la presencia de la palabra del Nuevo Testamento, que les llegó a los apóstoles. La palabra estaba presente con ellos. Ya, dejamos eso hasta ahí. Dice, porque he aquí, y aquí estamos comenzando nuestro tema de hoy. Porque aquí vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán como propiedad. O sea, ellos habían tenido serias dificultades en Babilonia o donde sea para tener la tierra en propiedad. Ellos eran despojados, como se dice más adelante, en todos esos lugares donde eran esclavos. Los esclavos no tienen propiedad ni siquiera de su vida, menos de casas y terrenos. Pero llegará el día en que ese pueblo será traído de regreso a su tierra y entonces tendrán todas las cosas en propiedad. Eso es lo que está diciendo. Dice, vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo, Israel y Judá. Tenemos que hacer
tenemos que hacer un pensamiento, algo que memorizar. Memoricen, por favor, dos números. 722 y 586. ¿Lo habrán memorizado? 722 y 586. Los que somos de mala memoria, es mejor que lo escribamos en un papel. 722 y 586. Y si tuviéramos que agregar un numerito más, tendría que ser el número 70. A ver si pudiéramos mantener esos tres números. 722, 586 y 70. Parece un número telefónico, ¿eh? Pero a ver si lo aprendemos. ¿Qué pasó en el 722 antes de Cristo? Israel, el reino del norte, fue llevado en cautiverio para Asiria, el imperio de esos años. El grupo, el país o el pueblo más poderoso de esa época. En el 722 antes de Cristo, Samaria y Efraín, que era conocido por el reino del norte de Israel, fueron llevados cautivos, fueron deportados, fueron sacados de su tierra y fueron llevados prisioneros y esclavizados a Asiria. En Asiria tiene capital Nínive y era un pueblo cruel al máximo, el más cruel de todos los pueblos de esa época. Y estos llevaron cautivo a Israel. En el 586 fueron los babilonios los que destruyeron Jerusalén, los que destruyeron y quemaron el templo, los que se llevaron a los que quedaron, porque murió mucho israelita, mucho judío, mucho de Jerusalén, murieron en esta masacre que hizo el rey Nabucodonosor. Y los que quedaron vivos fueron tomados prisioneros, hechos esclavos y llevados a Babilonia. A Babilonia. Lo curioso es que nosotros leemos en los libros de Nehemías, Esdras, que ese pueblo de Babilonia, que estaba en Babilonia, regresaron a Israel, regresaron a Judá y reconstruyeron el templo y la ciudad. Le tocó reconstruir la ciudad a Nehemías y después a otro más, si no me equivoco, Zorobabel, le tocó construir el templo. Reconstruir. Sí, pero mire, vamos a hacer la primera observación. Nunca volvió el reino del norte. O sea, los que habían sido deportados a Asiria nunca volvieron. Nunca. Hasta el día de hoy no han vuelto. O sea, ellos están dispersos desde el año 722 a.C. y donde quiera que estén, no han vuelto. Eso es muy notable.
Cuando los de Jerusalén fueron deportados a Babilonia, solo ocuparon el terreno de Babilonia. No fueron dispersados al resto de las naciones. Es como cuando los judíos fueron deportados o llegaron y estaban esclavizados en Egipto. Ellos ocuparon una zona limitada, que es la tierra de Gosén. No todo Egipto, sino la tierra de Gosén. Cuando los mismos fueron llevados a Babilonia, ocuparon territorios de Babilonia y casi todo el territorio de Babilonia, las 127 provincias del rey Asuero, libro de Esther, habían judíos en cada una de esas provincias. De una de ellas era Mardoqueo y también era la reina Esther, Hadasa. Y decimos también que los que fueron dispersados para Asiria ocuparon esos territorios y no fueron deportados más allá. Fue la deportación que sufrieron el año 70 después de Cristo, las dos primeras números, 722 y 586, son antes de Cristo. Pero el año 70 es después de Cristo. Y esos fueron atacados por el Imperio Romano. El emperador que después fue emperador, el general Tito. Él hizo la deportación de Jerusalén, los que habían vuelto, crecido en 586 años y más, y 70 más. Y estos fueron deportados a todas las naciones, a todas. O sea, los romanos diseminaron a los judíos en todas las naciones. Están tan dispersos los judíos que hay judíos aquí en Chile hoy, ¿o no? Sí, pues hay judíos. Son una minoría, pero hay judíos. Y en todas las naciones hay judíos. Resultado original, después van variando de distintas maneras, van variando según lo que sucedió el año 70. Y lo que sucedió el año 70 fue un castigo por el rechazo que ellos hicieron al Mesías, que ellos se levantaron contra el Mesías. Dios no ha podido pasar por alto lo que el Mesías sufrió de manos de su pueblo, los judíos. Y el año 70, esa ciudad de Jerusalén, y antes de ahí también las ciudades de Judá, fueron tomadas, castigadas, pero dispersadas el año 70. Cuando nosotros vemos aquí que el Señor le dice a ellos que hará volver a los cautivos de mi pueblo, Israel y Judá, está considerando todo el pueblo, la totalidad de los dispersados que todavía están dispersos donde quiera que estén. No fueron restablecidos todos los de Babilonia. Lo dice el libro de la reina Esther. Algunos no vinieron de regreso,
pero vinieron un número que Dios puso en el corazón para que regresaran. Oiga, es muy importante esto, porque cuando venga esta liberación de los judíos que están en todas las naciones, será más grande esa liberación, ese éxodo, que el éxodo que ellos tuvieron en los días de Egipto. Mucho más grande, más glorioso incluso. Es como más glorioso era el templo que el tabernáculo, más glorioso será la reunión final de los judíos en Jerusalén, cuando vengan todos, sin quedar ninguno en las naciones. Dice, vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo, y agrega, Israel y Judá, Israel y Judá. Ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán en posesión. Mire, yo quiero leer un versículo al final que dice en el versículo 24, capítulo 30, no se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. O sea, al final de los días, en la segunda venida de Cristo a la tierra, cuando el Señor venga en gloria y se termine el tiempo de los gentiles, ellos entenderán esto. No lo entendieron esto cuando regresaron de Babilonia la primera vez. Lo van a entender al final de los días, después de la semana 70, después de la tribulación de aquellos días, después del arrebatamiento de la iglesia, después de aquellos años terribles por lo que va a pasar Israel, después van a entender esto. Y a las finales de este libro, del 30, 31, 32 y 33, les va a dar a ellos la esperanza segura que ellos tienen para el final de la tribulación. Allí Israel sí, y Judá completo, todo. No quedará un solo judío. Diría que no va a quedar ni siquiera un judío aquí en Chile, que estamos tan lejos de Israel. No quedará ni uno solo aquí en Chile. Todos serán llevados por el Señor a reconocer al Mesías. Todos los que queden. Porque vendrá tal juicio a los judíos primeramente y después a los gentiles. Tal juicio vendrá sobre ellos que solamente al final quedarán judíos creyentes. Serán el remanente, el resto pequeño. Ya los judíos son menos, son pequeños en cada país. Pero vendrá el juicio en primer lugar para ellos, y entonces ellos, creyentes, volverán, serán llevados. No van a ir por la suya, van a ser llevados por el poder del Mesías que viene. El Mesías los restaurará. Tiene un poder tan inmenso para la restauración, para restaurar a su pueblo, que lo va a hacer de todas las naciones. ¿Nosotros podríamos aplicar alguna cosa de esto? Capaz que alguno de ustedes ha estado preso en alguna cárcel,
en alguna prisión. Capaz que alguno de ustedes ha sido un estudiante que ha tenido años estudiando fuera de su casa. Quizás alguno de ustedes ha tenido que ir a trabajar muy lejos de su casa. Y fíjese que ha sido extranjero en nuestro país. Siempre es así. La cantidad de migrantes que hay hoy, más que nunca. Nosotros tenemos en Chile muchos migrantes, venezolanos, colombianos, haitianos, peruanos y de muchos otros países que no están en su tierra. Y yo diría que ellos vinieron a Chile pensando en tener días mejores. No vinieron por castigo, como fue el caso de Israel y Judá, que fueron castigados. Ellos, no sé, no me atrevo a decir nada, pero creería que han venido en busca de algo mejor. Y no siempre ha sido así. Muchos haitianos se han devuelto. Preguntaba ayer a un haitiano aquí que vino, y él dijo que muchos de los que él conoció en Chile habían regresado y se habían ido, y otros se habían ido más lejos, se habían ido al Canadá y a Estados Unidos. Y me dijo que Estados Unidos para los haitianos es más cerca que Chile. En avión a Chile son 12 horas, me dijo. Y en avión a Estados Unidos son 8. O sea, las 2/3 partes. Bueno, pero todos ellos conocen lo que significa estar lejos de su casa. Si tengo que decir algo de mí, bueno, yo soy antofagastino. 1.300 kilómetros al norte. Me vine cuando tenía 17 años. Camino a los 18. Y no he vuelto nunca más a Antofagasta sino de visita. Igual me siento antofagastino. Cuando llueve aquí en Santiago, cuando hace frío, me acuerdo que soy provinciano del norte, donde ni llueve ni hace frío. Bueno, uno lleva, pero esto lo que uno tiene una insignificancia, porque lo que Israel ha sufrido por causa de sus pecados y de su alejamiento de Dios es cosa terrible y tremenda. Pero Dios pone delante de ellos que Dios le hace a una promesa a Israel de que al final de los días va a restaurar a su pueblo Israel y Judá, y lo va a restaurar a la tierra que él les dio a sus padres. Por eso es muy importante para los judíos la genealogía. No importa dónde ellos estén, tienen que poder acreditar que son descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, que son de alguna de las 12 tribus de Israel. Ellos tienen que poder acreditar eso. Por eso para un judío, ser judío es muy importante. Yo creería que para un chileno es importante ser chileno, aunque esté después donde quiera que esté, sigue siendo chileno. Bueno, quizás no tengamos tanta fuerza como los judíos. Los judíos se casan entre judíos por regla general. Si va un chileno a esa parte del mundo, se casa con quien quiera.
no tiene esa limitación. En cambio, los judíos son muy apartados de la sociedad del país donde viven. Tienen templos propios. Rara vez, yo no conozco muchos judíos, conocí a algunos por ahí. No les veo mucha diferencia con los demás, pero ellos sí saben que son judíos y que no son de las naciones, porque ellos tienen una esperanza exclusiva, que al final de los tiempos, cuando venga el Mesías, ellos serán tomados de donde quiera que estén y serán traídos a Israel y llegarán incluso a su capital, Jerusalén, y adorarán a Dios allí. Bueno, esa es la esperanza de ellos. Nosotros, que no somos ese pueblo, tenemos la esperanza del arrebatamiento de la iglesia, donde quiera que estemos. No importa el lugar del mundo donde estemos. Nosotros vamos a ser arrebatados. Vamos a ser arrebatados al cielo, con las nubes primero con el Señor y de ahí al cielo. No vamos a ir a Jerusalén. Eso es la promesa que Dios le hizo a los judíos al final de los tiempos, después de la gran tribulación, después de la tribulación de 7 años, en la segunda venida de Cristo a la tierra, ellos serán traídos a la ciudad de Jerusalén y a todo Israel, el reino del norte y el reino del sur de Palestina. Ellos tienen algo paralelo a nosotros, que ellos lo esperan, y nosotros lo que tenemos de paralelo es el arrebatamiento de la iglesia. Y a veces nosotros los creyentes parece que no estamos muy entusiasmados con la esperanza que Dios ha colocado para nosotros, con la buena esperanza que tenemos, porque nosotros tenemos una muy buena esperanza para alegrarnos. Me están quedando apenas 3 minutos, oiga, y yo tenía como 3 o 4 pasajes para leer de esta esperanza. Pero voy a escoger uno que sea. Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30. La esperanza de Israel. Vamos a leer este, yo pienso leer este porque es más fácil, ¿eh? Creerías. Mire lo que dice. 30, versículo 1. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, o sea, las maldiciones del capítulo 28, las maldiciones son por desobediencia, porque ellos quebrantaron el pacto con Jehová. Entonces se apartaron, hicieron todo lo malo, lo que hicieron, sin regreso moral. Entonces dice, y sucederá que cuando hubieran venido todas estas cosas sobre ti, todos estos juicios, y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres, o sea, todo lo que espera para manifestarse el poder del Mesías para traerlos de regreso, es que Israel se arrepienta. Miren, y te arrepintieres en medio de todas las naciones
donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios. ¿Quién los dispersó? Es Jehová tu Dios. Y tú en medio de todas las naciones, no solamente Babilonia, no solamente por allá por Asiria, sino que en todas las naciones de la tierra te arrepintieres en medio de todas las naciones, dice te arrepintieres, versículo 2, y te convirtieres a Jehová tu Dios, en el mismo versículo, y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. O sea, hará un regreso de Israel a su tierra de todas las naciones donde Jehová tu Dios te hubiese esparcido. O sea, no solo de Babilonia, no solo de Asiria, también de Chile. Los que se hayan arrepentido, los que se hayan convertido y los que estén obedeciendo. Tienen que arrepentirse no solo de sus pecados, de su alejamiento histórico, sino de su alejamiento respecto al Mesías. Por eso Isaías 53 es crucial para ellos. Antes de la segunda venida, ellos comprenderán lo que hicieron con el Mesías y se volverán a él. Y le creerán quien ha creído a nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová. Ellos creerán y llorarán, dice la Biblia, como dice Zacarías, como se llora por hijo un primogénito o unigénito. Llorarán por lo que hicieron al Mesías. Se arrepentirán como nunca antes se habían arrepentido. Y yo creería que se arrepentirán como muchos de nosotros no nos hemos arrepentido. Un arrepentimiento de tal nivel, de tal volumen, que ahora se convirtieron a Jehová y obedecieron a su voz, a todo lo que él manda, con todo su corazón, con toda su alma. Un arrepentimiento que uno diría integral, 100%. O sea, un arrepentimiento, ay, yo quisiera tener ese arrepentimiento. A veces me da la idea que mi arrepentimiento es muy poquito, pero el arrepentimiento que ellos tendrán será con todo su corazón y con toda su alma. Entonces, dice el versículo 3, Jehová hará volver a tus cautivos, a tus prisioneros, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos, a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Tremenda obra de regreso de todos los judíos esparcidos por el mundo. Tremenda tarea. Ven, Señor Jesús, tienen que decir ellos, que no lo pueden decir porque no lo creen. Dice el versículo 4, nosotros ya dijimos el versículo más importante de este tema, que es el 3,
pero leamos lo que sigue, a menos para que el que quiera seguir leyendo lo lea. Vamos a leer, estamos en el Deuteronomio capítulo 30, versículo 4. Aun cuando sus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a tu tierra, que heredaron tus padres, a la tierra que Dios le dio a Abraham, y será tuya en propiedad, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. La descendencia sería mayor que la de los antiguos. Nunca eso ha ocurrido. La descendencia de los antiguos era mayor que los que volvieron de Babilonia. Los que volvieron de Babilonia era un número importante, pero eran pocos. Yo no me acuerdo si eran cuántos, 25 o 50.000. No volvieron más. Dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tus descendientes. O sea, la obra de la cruz y de la gracia cambiará los corazones de ellos. Aquí está el nuevo pacto. Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. O sea, el cambio en el corazón de los israelitas será obra de la gracia de Dios, igual que la que tenemos nosotros ahora, que escribiría su ley en su mente, la pondría en la mente y la escribiría en el corazón. Y todos conocerán a Jehová. Y dice, y pondrá Jehová tu Dios todas esas maldiciones sobre tus enemigos. O sea, después de castigar a los israelitas, castigará a las naciones. Sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Las naciones sufrirán el castigo que Dios les tiene a ellos después de ser castigado Israel. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Hoy es el tiempo de obediencia y ellos por obra del Espíritu Santo, como nosotros, pondrán por obra todos sus mandamientos. Dice, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos. En el fruto de tu vientre tendrán muchos hijos. En el fruto de tu bestia se multiplicarán sus bestias. Y en el fruto de tu tierra habrá muchas uvas, mucho trigo, mucha producción agrícola, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien. Dios se alegrará sobre ese pueblo. Por eso que decimos que cuando el Señor dice en Isaías 53, verá el fruto de la aflicción de su alma, no somos solo nosotros, más aún, solamente en el Nuevo Testamento aparecemos nosotros. Antes, muchas veces, está presente este pueblo, que volverá a agradar y Dios se gozará de él, de manera que se gozó sobre sus padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos, sus estatutos, escritos en el libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Llegará el día en que Israel y Judá serán el fruto de la aflicción del alma de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Nosotros podemos ser ahora, somos ahora, pero no somos los únicos. Que el Señor bendiga su palabra.